Ya, en este ejercicio nos dan la impedancia en cada una de las cargas y la característica como está conectada. En el caso de la carga 1 dice estrella. Entonces vamos a ir analizándolas por carga. Escribimos entonces aquí carga 1 me dice que está conectada en estrella. Ya, y nos dan aquí el voltaje. La impedancia entonces en la carga 1 es 20 con ángulo de 64 y vamos a dibujar por acá ese circuito que sería en estrella, ¿cierto? Este ejercicio lo vamos a analizar, como en ambos nos dan la impedancia, lo vamos a analizar de forma independiente. Ahí estamos. Ahí está. Ahí. Y ahí está. Este es el Z. Este es más menos, le vamos a dar los nombres como clásicos, más BSN y menos más BTN, ¿sí? Entonces, ese es nuestro circuito estrella y lo que nos dan es el voltaje de línea, o sea, nos dan el voltaje acá, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que sacar el voltaje de fase y para estos circuitos el voltaje de fase es el voltaje de línea partido por raíz de 3, que serían los 480 volt partido por raíz de 3 y eso sería igual a 480 dividido raíz de 3, 277,13 volt. Ya ese es el voltaje de fase y le vamos a dar los ángulos, aunque no lo dicen, vamos a usar secuencia positiva. Entonces sería BRN es 277,13 con ángulo de 0, BSN sería 277,13 con ángulo de menos 120, todo en volt, y BTN el mismo módulo, 13 con ángulo de menos 240 volt. Todos estos considerados voltajes de fase, ¿cierto? Que llevan el nombre de la fuente, pero estamos hablando de voltaje en la fase medido en la carga, ¿ya? Eso es lo primero que nos piden y después nos piden las corrientes de fase. Y esto, ¿cierto? Nosotros hemos aprendido que se puede analizar acá, ¿cierto? Ese es como un circuito monofásico cada uno de estos que están unidos, ¿cierto? Por el neutro. Entonces, las corrientes en este caso son únicas y llevan el nombre de la línea. Y lo bueno es que se calculan con la fuente de acá, pues con la misma fuente que es BRN partido por la impedancia y S sería BSN partido por la impedancia y T sería BTN partido por la impedancia. Y esto nos quedaría 277,13 con ángulo 0 partido por la impedancia que nos da 20,64. La otra sería 277,13 con ángulo de menos 120 partido por 20,64 y 277,13 con ángulo de menos 240 partido por 20 con ángulo de 64. Vamos a sacar esas corrientes que, si bien son las que andan en la línea, son la misma corriente que llega a la fase, ¿cierto? Para entenderlo. Me da 13,86, 13,86, ya sabemos que siempre el módulo es el mismo y que el ángulo es el que va a cambiar, ¿sí? Menos 184 amperes y este sería menos 304 amperes, ¿cierto? Porque se restan y al final ocasiona una suma. Esta corriente, si bien es la de línea, decimos que es la misma que llega a la fase, por lo tanto ahí ya tenemos lo que nos preguntan en un comienzo. Luego vamos a revisar, nos preguntan el factor de potencia y todas las potencias. El factor de potencia lo vamos a hacer por acá. Factor de potencia es el coseno del ángulo de la impedancia, que sería el coseno de 64. Por lo tanto, el factor de potencia es igual al coseno de 64 y esto me queda, voy a usar 3 decimales, ya sabemos que las centésimas son importantes en este parámetro. Y luego vamos a calcular las 3 potencias, todo esto en la primera carga. Potencia activa trifásica, y aquí podemos ocupar la fórmula que sea. Yo voy a ocupar la de la fase, ¿cierto? Esto es como a gusto. No sé si sea más fácil, pero
es como la que se me ocurrió, ¿cierto? Como son los valores que tengo, 277,13, aunque el de línea ya lo tenía, ¿cierto? Era 480 y la corriente de línea es la misma. Entonces, en realidad es a gusto de cada uno de ustedes. La corriente me da 13,86 por el coseno del ángulo que es 64. Por lo tanto, la potencia activa nos queda a multiplicar 3 por 277,13 por 13,86 por el coseno de 64. Y esto me queda 5051,4 watts. ¿Cierto? Si alguien quiere redondear, igual lo puede hacer, aunque generalmente cuando redondeamos como que nos alejamos mucho, igual al menos tal vez sería bueno usar un decimal, ¿sí? Como para que no entrar en dudas si voy bien o mal. Un decimal yo creo que está bien, ¿ya? Aunque también yo he dicho por ahí en clases que a veces un decimal más, un decimal menos, cuando los valores son tan grandes, no afectan en nada, ¿cierto? Entonces nos quedaría 3 por 277,13 por 13,86 por el seno de 64. Y esto me queda 10.356,8 bar. Es una potencia reactiva mucho más alta que la activa, y claramente porque el factor de potencia salió muy bajo, ¿cierto? Y ahora el S trifásico, que sería 3, voltaje de fase, corriente de fase, todo el rato usé las mismas. Aquí, si alguien quiere usar las otras, igual, da lo mismo, ¿ya? 13,86 y nos da que la aparente trifásica es 3 por 277,13 por 13,86 y esto es 11.523. Se lo voy a cortar ahí porque me da como a 0 y algo. Ya tengo las tres potencias y después ya me piden las totales. Por lo tanto, como estoy en la carga 1, me voy a pasar ahora a la carga 2, ¿cierto? Y vamos a mirar las características de las cargas 2. La carga 2 me dice que una impedancia de 13 más 18J conectada en triángulo. 13 más 18J conectada en triángulo, ¿cierto? Vamos a dibujar este circuito. Me quedaría ahí. Vamos a dibujar nuestro triángulo de impedancias acá. Esta siempre va con esta de acá y esta va con esta y esta va arriba. Entonces, más menos BRN, menos más BSN y menos más BTN. Y nos daban el voltaje de línea, que siempre igual, que es 480 volt, y ese voltaje de línea está acá, ¿cierto? Y ese voltaje de línea es el mismo que alimenta cada carga. Acá es R y acá es T, ¿cierto? O sea, por ejemplo, acá va a ser alimentado por una línea porque sabemos que llega a la fuente R y este llega a la fuente T. Dos fuentes hacen una línea. Por lo tanto, cada impedancia es alimentado por un voltaje de línea, ¿ya? Entonces vamos a sacar los voltajes de línea primero y en orden, de acuerdo a la secuencia, porque no la dan. Dijimos que íbamos a subir la positiva y que la R va a ser siempre nuestra referencia. ST y BTR. Me queda 480 ángulo de 0, 480 ángulo de menos 120 y 480 con ángulo de menos 240. Ya estos son voltajes de línea, pero ya sabemos que son también voltajes que llegan a la fase. Aquí se da la igualdad entre los voltajes. Lo que no es igual aquí son las corrientes, ¿cierto? Sabemos que pasa una corriente ahí en la carga, otra ahí. Esta corriente, por ejemplo, se llama IRS porque este nodo de acá es el S. Entonces esa corriente va desde la R hasta la S. Todas estas corrientes que pasan directo en la carga se llaman corrientes de fase. IRS, IST, ITR. Y cada una de estas corrientes, como la estoy sacando en la impedancia, la saco con respecto al voltaje que le llega a la impedancia. Y el voltaje que le llega a la impedancia ya sabemos que es el de línea. Por lo tanto, es el de arriba. Vamos a escribirlo así. Si ustedes se fijan, como para no perderse, es el mismo de arriba, tiene la misma letrita. Así que uno no debiera ahí perderse,
¿cierto? Pero ahora yo aconsejo, varios me han dicho, ¿es necesario escribir la fórmula? Yo creo que no en el caso de una prueba, pero es conveniente para no perderse, ¿cierto? Y había faltado sacar la impedancia ampolar, entonces nos quedaría 13,18. Este me queda 22,2 con ángulo de 54,16. Entonces, aquí me quedaría 22,2 con ángulo de 54,16. Y este me queda 480 con ángulo de menos 120 y es 22,2 con ángulo de 54,16. Este me queda 480 con ángulo de menos 240 partido por 22,2 con ángulo de 54,16. Vamos a sacarla. 480 entonces dividido 22,2 me da 21,62. Todas las corrientes iguales. ¿Ya? Y los ángulos me quedaría menos 54,16, este me quedaría menos 174,16 y este me quedaría menos 294,16. Todas estas son corrientes de fase, ¿cierto? Las que andan justo en la carga. Porque la corriente de línea, esta que anda acá, lleva una sola letra, es la que anda al medio. Esa es la forma de distinguirlo. La línea en medio, la fase en la carga. Entonces, esa corriente, para aplicarla, aplicamos la formulita donde la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase con un ángulo de, o sea, restándole a cada corriente de fase 30 grados cuando estamos en secuencia positiva. Lo bueno es que las corrientes de línea llevan la primera letra nomás, ¿cierto? Entonces vamos a sacarla por aquí. Sería raíz de 3 por 21,62 y esto me quedaría raíz de 3 por 21,62 me queda 37,45 amperes. Aquí sí es conveniente usar, ahí no conviene tanto redondear, los valores no son tan grandes, uno debiera ser, ¿cierto? Y vamos a ir restándole 30 grados a cada una de estas corrientes, entonces me queda menos 84,16 amperes y el mismo valor en módulo, y si restamos 30 grados me queda menos 204,16 amperes. Y finalmente la IT, el mismo módulo, restando 30 grados, 294. Yo me pierdo a veces en pequeños valores, así menos 324,16, pero ahí estamos. Entonces esta es la corriente de línea, que creo que no la pedían. Ahora estoy pensando que no la pedían. ¿Cierto? Que pedían todo de fase, pero no importa. Ahí la sacamos igual, ¿cierto? Y ahora recién vamos a sacar las potencias. Entonces voy a usar la misma fórmula que sería 3 voltaje de fase, corriente de fase, coseno de phi. ¿Cuál usar? Lo mismo que dije delante. Cualquiera de las dos, ¿cierto? El voltaje aquí es el mismo. Sea voltaje de línea o de fase, siempre vas a usar 480 y la corriente de fase es la primera, ¿cierto? La que tiene dos letritas, 21,62 por el coseno del ángulo que era 54,16. ¿Ya? Entonces nuestra potencia activa nos quedaría 3 por 480 por 21,62 por el coseno de 54,16. Esto me quedaría 18.229, lo voy a aproximar, watts. Ahí está. El Q trifásico sería 3 voltaje de fase, corriente de fase, seno del ángulo. Y como que me desconcentra un poco la canción. Los mismos valores por 21,62 por el seno de 54,16. Ahí está. Entonces el Q trifásico es 3 por 480 por 21,62 por el seno de 54,16 y esto me quedaría 25,238 bar, ¿sí? Y la potencia aparente, 3 voltaje de fase, corriente de fase, por lo tanto estos 3
por 480 por 21,62. Entonces la potencia aparente nos quedaría 3 por 480 por 21,62. 480 por 21,62. 31.133 le voy a colocar volt ampere. Ya ahí las tenemos todas y me parece que faltó el factor de potencia, que siempre se saca todo, ¿cierto? Coseno del ángulo de 54,16. Entonces me quedaría coseno de 54,16, que siempre es como todo lo que piden. Ay, mi calculadora no quiere. Ahí está, 0,586, usando 3 decimales. Ahí está. Todas las potencias, el factor de potencia y las corrientes en cada uno de los circuitos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Sacar los totales. ¿Cierto? Y los totales, la potencia total sería la P1 más la P2. Vamos a ver cuánto vale la P1. ¿A dónde la tengo? Por acá arriba. 5.051.4. 5.051,4 más la potencia activa de acá, 18.229, y esto me queda 5.051,4 más 18 sería 23.280,4 watts. Ahí está. Por el otro lado, el Q total es Q1 más Q2 y este sería Q1, vamos a buscarlo por acá arriba, y me queda 10.356, 10.356,8, ¿cierto? Así decía, más el Q que lo tenemos aquí de la segunda carga, que es 25.238, y al sumarlos me queda 10.356,8 más 25.238. 35.594,8 bar. ¿Ya? Y por otro lado, el S total, ya sabemos que cuando llegamos a los totales debemos escribir esto como complejo. Oye, yo espero que ustedes al escuchar esto no se desconcentren con la música. Ahí está. Igual está bueno, ¿no? Fonsi en versión, no sé cuál, jazz, parece. O no sé. No es jazz eso. No sé. No sé qué es. Pero me desconcentro. Ahí está. ¿Sí? RCL TAN 56,81. Entonces ya sabemos que esta parte que nos da el módulo es lo que queda en volt-ampere, la potencia aparente. Y el ángulo de qué nos sirve para sacar el factor de potencia, que es el coseno de 56,81. ¿Ya? Factor de potencia entonces va a ser coseno de 56,81. 0,54. Ahí está. Tenemos el factor de potencia, vamos a sacar ahora la corriente. Para sacar la corriente total se puede usar cualquiera de las fórmulas de las potencias, cualquiera de ellas. Como que estamos acostumbrados a usar la potencia activa siempre, pero podemos usar perfectamente la potencia aparente. Es decir, vamos a ST, nos pide la corriente de fase total. Entonces vamos a hacer 3 voltaje de fase, corriente de fase. Podemos usar el de línea. Ah, claro, porque el de total nos piden la corriente total, efectivamente, nos piden la corriente total, y la corriente total, miren, vamos a mirarlo, el por qué decidí hacer la corriente total de línea, porque la corriente total es la que anda acá afuera, es la que anda acá, po. Esa, la corriente antes de llegar al sistema, y esa es la corriente de línea, ¿ya? Corriente de línea total, entonces, raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, y de aquí la voy a despejar. ST es corriente de línea y esto me quedaría raíz de 3, voltaje de línea. Entonces la corriente de línea es igual al ST, que lo tenemos acá, 42.532 dividido raíz de 3 por el voltaje de línea que lo daban al comienzo, que es 480, y ahí vamos a poder sacar el módulo de la corriente. Ahí está.
me da 51,16 amperes. Esa es la corriente total. Corriente total. ¿Cierto? Ahí lo vamos. Entonces siempre los totales, todas las potencias, factor de potencia, la corriente total. Y ahora vamos a mirar el enunciado porque normalmente después de sacar los totales siempre se pide agregar un banco de condensadores, dice que es la carga 3. O sea, la carga 3 en realidad no la asumo como una carga en sí, como las otras de consumo, sino que la carga 3, fíjense ustedes, que tiene un interruptor. Ese interruptor se va a activar solo cuando el factor de potencia del sistema esté muy bajo, ¿sí? Y lo vamos a tomar porque, como ustedes ven, la impedancia es 8 con ángulo de menos 90. Eso quiere decir que ahí está conectado el condensador y está conectado en triángulo. Entonces, no vamos a calcularlo como por fase, así con ángulo, sino que vamos a ir a ver qué es lo que pasa. Y dice, al agregar los condensadores, qué es lo que pasa con las potencias. Entonces vamos a anotar los datos, 8 con ángulo de menos 90. Entonces voy a colocar acá, vamos a agregar una hoja. Ahí sí. Entonces, agregando la carga 3, nos da que la impedancia es 8 con ángulo de menos 90. Eso decía, ¿cierto? Ya, y nos decía que estaba conectado en triángulo. Vamos a revisarla mejor. A ver, nos dice en triángulo. Efectivamente, acá dice que la carga 3 está conectada en triángulo. Eso quiere decir que a mi carga 3 está llegando el voltaje de línea. Entonces, vamos a sacar por ella la corriente de fase primero, que sería el voltaje de línea partido por la impedancia, y esto serían los mismos 480. Aquí no vamos a poner ángulo, ¿cierto? 8, nos quedaría 480 dividido 8, 60 amperes circulan ahí en el condensador, y nos vamos a ir a la línea ahora. Sería raíz de 3 por 60, ¿cierto? Porque ya sabemos que en un circuito en triángulo la corriente de fase es muy distinta a la de línea. Entonces esto nos queda 103,9 amperes. Esa es la corriente que está generando el condensador en triángulo. Y ahora recién voy a calcular las potencias, y fíjense que la potencia activa es 0, ¿cierto? El condensador nunca afecta a la potencia activa, afecta a la reactiva. Pero de todas maneras, si yo no me acuerdo en una prueba, puedo calcularlo y me voy a dar cuenta que efectivamente da 0, coseno del ángulo. Entonces me quedaría 3 voltaje de línea, que es 480, por la corriente de línea, que es 103,9, por el coseno de 90. Y ahí ustedes al calcularlo se van a dar cuenta que es 0, porque el coseno de 90 es 0, ¿cierto? Entonces, si tienen dudas, ahí lo calculan ustedes y se van a dar cuenta que es 0, ¿ya? Y por otra parte, sacamos la potencia reactiva, si es calculada, ¿sí? Esa sí es afectada. Entonces sería 3 voltaje de línea, corriente de línea, por el seno del ángulo, y sería 3 por 480 por 103,9 por el seno de 90. Y esto trifásico me quedaría 3 por 480 por 103,9 por el seno de 90. Y me queda 149,616 bar. Esta, a pesar de que no existen potencias negativas, le vamos a poner negativa aquí, porque lo que hace esta potencia reactiva es disminuir la potencia reactiva total, ¿ya? Y vamos a calcular ahora recién con esto, porque esto es lo que nos interesa del condensador. Vamos a ver cómo se afectan los totales. Entonces, vamos a ver cómo se afecta la potencia total al
conectar el condensador. Eso es lo que queríamos saber en la carga 3, más que analizarlo por fase. Entonces, vamos a la potencia total activa, la vamos a anotar nomás porque ella no se ve afectada, ¿cierto? 23.280. La potencia es 23.280,4, si no me equivoco, 23.280,4 watts. A ella no le afecta porque ya sabemos que como está cero, no pasa nada. Pero la Q total sí se ve afectada. Entonces vamos a anotar el valor 35.594. 35.595 le voy a colocar. Le voy a aproximar porque era 0,8. Y le vamos a poner menos la que nos salió ahora. Porque normalmente el condensador hace eso. ¿Ya? Disminuir la potencia reactiva. Uy, arriba me quedó la duda si era, como anoté, no lo anoté con coma. 149, claro. Sí, miren, voy a borrar porque me quedó un puntito ahí. Esto es 14.009, 6, ahí está. Claro, es re grande, entonces acá no va como. Ahí está. Es eso, ¿cierto? Esto es 149.616. Entonces, al hacerlo, me queda 35.595 menos 149.616. Y esto me queda menos 114.021 bar. ¡Wow! ¿Afecta esto? Sí, mucho. Eso quiere decir que el condensador que se conectó era muy grande y en vez de disminuir el factor de potencia, en vez de, aumentar el factor de potencia, lo está disminuyendo y lo está dejando en adelanto, porque hay más potencia reactiva que activa, ¿cierto? Entonces, miren, al sacar el S total, sería 23.280 menos 114.021J, y esto me quedaría 23.280,114.021, me queda 116.373 con ángulo de 78,46. Esta ahora es mi potencia aparente. Vamos a mirar con la aparente anterior, era 45, ahora aumentó harto. Miren, lo malo es que el aumento lo está generando la potencia reactiva, ¿cierto? La potencia reactiva, y eso no es bueno porque aunque tenemos un circuito con condensador, el condensador igual genera una potencia reactiva producto del campo eléctrico, ¿ya? Entonces, ese condensador está sobrepasado y más que disminuir la acción de la bobina, está generando un campo eléctrico innecesario que genera una mayor potencia aparente que no es de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver el factor de potencia en cuánto quedó. Ya sabemos que este es negativo, pero cuando calculamos el factor de potencia lo hacemos en positivo, 78,46. ¡Wow! 0,2 en adelanto. Miren qué bajito, ¿sí? Entonces, claro, eso tampoco está muy bien, ¿cierto? O sea, para nada, para nada bien. Así que ahí está. Espero que los resultados me hayan salido bien, porque como lo voy haciendo en el momento, puede que al digitar algo me haya equivocado, pero lo importante es acá, ¿cierto? La conclusión, o sea, este condensador conectado, más que arreglarlo, lo echa aún más a perder. Así que hay que tener cuidado a la hora de calcular el condensador necesario para para aumentar el factor de potencia, ¿cierto? A lo que se necesita. Eso es, pero se haya entendido.